Bueno, pues hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la presentación de Contra la Nostalgia de María Canelles. Bueno, para mí es un gusto estar en esta mesa y muchas gracias a la Universidad de Veracruz por la invitación. La verdad, bueno, fue lindo encontrar la parte poética dentro de la narrativa de María, y les comparto que yo soy maestra de prepa, ¿no? En España es eso, y siempre que le pido a mis alumnos escribir a mano, casi es como si fuera una ocurrencia medieval de mi parte, ¿no? Pero ¿por qué a mano? Si lo puedo hacer en la compu, en el iPad, en los distintos formatos digitales. Y justamente yo siempre les explico que es parte de una identidad. Escribir a mano revela nuestra identidad. Me lleva a esa reflexión respecto a la caligrafía. ¿Qué significa nuestra caligrafía? Antes, pues uno hasta hacía cuadernillos, ¿no? Para mejorar la letra, redondearla, trabajarla. Yo identifico perfectamente la caligrafía de mis abuelos, de mi madre. Es una forma de encontrarlos. Y justamente a veces me imagino, con un poco de miedo, cómo en un futuro la letra escrita ya no va a existir, ¿no? Va a llegar un punto en el que las nuevas generaciones, digo, aquí me escucho a lo mejor un poco como vieja diciéndolo, o exagerada, pero ya no tengan ese cuidado o ese interés por escribir a mano, ¿no? Sino que directamente aprendan a escribir sobre un teclado. Y también eso me hace reflexionar sobre la nostalgia que vive entre las letras. Tal vez es algo también personal, pero yo no puedo leer un papel o un recado con un escrito mío, con mi letra, sin sentir nostalgia al tirarlo, ¿no? Aunque sea una lista del súper, porque eso me lleva a un momento, a un plan, tal vez cuando escribí los ingredientes para cocinar lo que iba a cocinar, para esa cena que tal vez fue especial o no, pero al final el papel con las palabras nos ayuda a encontrarnos. Y la autora, a su protagonista, justamente la carga de este sentido, ¿no? De este cuidado por su letra, por cómo se identifica en las formas de sus letras. También encontrar, como les decía hace rato, la forma de mis seres queridos, ¿no? Y a veces cuando tengo la fortuna de encontrarme cartas de mi madre, sobre todo, es pues viajar por medio de sus palabras y justamente sentir la nostalgia que aparece desde la existencia, desde cuestionarme mi existencia. Irme un poco también a la parte existencialista de Camus en El extranjero, de qué significa esta relación con nuestro origen, algo que también encontré como pulso narrativo dentro de la novela de María. Es una novela que nos lleva de lo universal, ¿no? Las relaciones familiares, la muerte, la confrontación personal, pero que se va a lo fino, a la intimidad de reconocernos en la forma, en la caligrafía perdida, en las letras que quedan mal formadas o abiertas, en aquellas as que no terminan. También en aquellas ilusiones que van mutando a la par de nuestra caligrafía, porque nuestra caligrafía a lo largo de la vida pues no es la misma, también cambia, ¿no? Y también la letra, aunque respeta su base, se adapta al ritmo del día en el que estamos. Se adapta a si tenemos prisa, a si lo estamos escribiendo con cuidado para entregárselo a alguien más, a qué tan claros queremos ser, o a lo mejor también qué tan en código queremos escribir, ¿no? Voy a escribir esto así para que nadie lo entienda. Es algo que yo he recurrido. María también nos da versos en su narrativa, en frases donde dice: el cuerpo no pesa, pero la voz sí. Hace que su voz, su nostalgia, duela en nuestro cuerpo. Deja esa reflexión de por qué regresar al origen, a casa, puede ser tan incómodo.
y cómo la fascinación también está alojada en la memoria de nuestros dedos cuando se ponen a escribir, que es algo increíble, ¿no? Esa memoria dactilar que existe, que los músicos, los pianistas pueden sentirla al momento de tener la interacción con su instrumento, pero la pluma también es un instrumento más allá de solamente un objeto utilitario. También nos muestra esa misma fascinación que se debe conservar, transmitir, mostrar a las generaciones que tachan de innecesaria la tinta. Es una novela que retoma los clásicos, como el caso del extranjero o Mujercitas, pero que las contextualiza desde una época que yo no logro identificar qué tan cercana o alejada está del 2025, pero que es cercana, ¿no? Y al final también la vigencia de un texto yo no creo que sea por poderla situar dentro de una época en específico, sino la vigencia de un texto justamente para mí queda en eso, en qué tan próximo se siente lo universal, aquello que pudo pasar en 1800, en 1900, en 2010 o en 2025, y sin duda María hace que esa historia se sienta como si ocurriera incluso en este mes. Gracias, María, por recordar y por dejar en tu novela la necesidad de escribir, de leernos y encontrarnos en la nostalgia, y encontrar en la nostalgia nuestra identidad. ¿Quiere esto? Bueno, de abajo. Bueno. Kide Joga He Matubu Anja Aguilera. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Anja Aguilera y les saludo en la lengua originaria de mi bisabuela, el ñañú del Valle del Mezquital, Hidalgo. Quiero agradecer primero a Jesús Guerrero y al doctor Olivares por la invitación a presentar esta novela, pero sobre todo a María Canelles por concebir un libro cuya trama es de lectura necesaria y de una construcción sugestiva y audaz, de la que espero que nos dé tiempo a platicar. Asimismo, quiero felicitar a la Universidad Veracruzana y a la Fundación Ramón Llull por decidir traer Contra la Nostalgia al español. Preparé un texto breve sobre mi impresión del libro y también, pues, más que hablar yo del libro, sí tengo muchas preguntas para María al respecto. Así que comienzo. Mientras hay libros que parecen mapas, como Las ciudades invisibles de Italo Calvino, otros que parecen casas, como El Orlando de Virginia Woolf, y unos más rompecabezas, como Rayuela o 62 Modelo para Armar, en el caso de Contra la Nostalgia, la novela de María Canelles que hoy nos reúne es una especie de patchwork, o boro o almazuela. Esta antiquísima labor textil que consiste en reutilizar pedazos de tela para confeccionar nuevas piezas, una práctica común en los hogares cuando los recursos existentes debían aprovecharse al máximo y no desperdiciarse. Me explico. Antes de la Revolución Industrial, las mujeres aprovechaban los restos de ropa usados para crear mantas, colchas, alfombras, cortinas o prendas de abrigo. Cada trozo de tela tenía una historia. Provenía de una camisa desgastada, un vestido infantil, una sábana rota. Al unirlos, no solo se creaba algo nuevo, sino que también se tejían recuerdos familiares, creatividad y saberes heredados. En Contra la Nostalgia, Canelles toma la vida de Mary Shelley, nuestra protagonista, y la secciona. La vuelve trozos que al principio parecen no tener forma, pero al ir uniendo los capítulos o retales, es decir, las experiencias, emociones y recuerdos de esta antiheroína, quiero que me respondas si estás de acuerdo en algún momento, logramos ver, como en los bellos quilts que describe Margaret Atwood en Alias Grace, una peculiar historia, la de una vida marcada por la obsesión de acabar con la posibilidad de evocar
anhelar y sentir nostalgia. Parafraseando a Monsieur Mousseau, Mary, una mujer sabadayenca de 60 años, inicia su relato declarando la muerte de su madre. En una escritura de flujo que recuerda a los surrealistas, la protagonista va dando puntadas que se irán hilvanando durante 55 capítulos más para desvelar los motivos de querer vaciar su memoria. De este primer capítulo, debo decir que es extraño y de cierta extensión tal vez incómoda, pero que al terminar la novela, en realidad se convierte en el único hilván que vincula las cosas discrepantes que evoca. De hecho, en la segunda lectura que hice, fue como leer este primer capítulo y yo de, cierto, sí, ahí estaba, o sea, ya nos lo dice todo, pero hay que justamente hacer esta unión de nuevas formas para comprenderlo. Diríamos que Mary Shelley, la protagonista, logra el propósito de la ficticia agencia Laguna Inc., de eterno resplandor de una mente sin recuerdos, con métodos radicales, pero que en conjunto nos parecen lógicos y suficientes para borrar de la memoria lo que nos duele. A esta asepsia mental la nombra Mary como a amputarse una extremidad para evitar que lo putrefacto se extienda por el resto del cuerpo. Como las labranderas de antaño, con las prendas descartadas, quita del cuerpo y la mente lo que le parece inservible para continuar. Y con los retazos o almozalas se construye una colcha o una cortina protectora nueva, sin apegos ni expectativas. Su vida carece de significado, intención y trascendencia aparentemente. Me gustaría que nos platicaras como si estamos Aurora y yo como en esta comprensión a partir, me encanta lo de la caligrafía, lo del escribir a mano y esta comparación también que me parece que es como una especie de rompecabezas o de quilt, o sea, como... Bueno, en primer lugar, en primer lugar quiero agradecer muchísimo la situación que se ha creado aquí, que a mí estoy como un poco emocionada, o sea, me vais a disculpar, porque veo muchas caras, muchísimas aquí, todas mirándonos, y me estoy acordando de la primera presentación de la novela, que ya hace ya algunos años, fue en el 22, en el que había una sala en una librería de Barcelona, que igual estaba igual de llena que ahora, pero que creo que no había ninguna cara que yo no conociera. Fue un acto muy bonito, y yo tenía un poco la sensación de que había reunido, con la excusa de escribir y de publicar una novela, a todas las personas queridas, ¿no? A familiares, amigos, a amigos que hacía muchísimos años que no veía, a profesores antiguos, a antiguos alumnos, y todos se reunían allí, y fue un momento muy emocionante porque era como, no sé, a lo mejor un día si hago una boda, puede llegar a pasar algo así, pero fue como un acto en este sentido como muy emotivo. Y ahora me está pasando justo lo contrario, y no por eso es menos emotivo aún, ¿no? Que es que no conozco a nadie aquí, y eso me da como una sensación muy extraña de tener la certeza de que realmente me he convertido en escritora, que realmente esto de escribir una novela es lo que es importante, ¿no? Que llegue un momento imaginado, que se traduzca, que viaje a la otra punta del mundo, porque realmente estoy muy lejos de casa, y que haya lectores a los que no conozco, a los que a lo mejor la historia de una mujer nacida en Sabadell, que es la ciudad de mi madre, pero que aquí es una ciudad que no os dice nada, porque es una ciudad pues, pequeña del suburbio de Barcelona, pero que, como tú comentabas, sea una historia que resuene de alguna manera y que la gente se pueda identificar. Entonces, pues estoy muy agradecida de que esto esté ocurriendo, y que además escucharos a vosotras dos, bueno, me parece un regalo. O sea, realmente es que alguien te lea, ya es un regalo, pero que te lea con conciencia y que te regale pues una reflexión y un texto como lo que habéis hecho vosotras, pues mil gracias, yo tengo palabras de agradecimiento. Entonces,
Por ejemplo. Vale, no, sí. Para contestar, bueno, en primer lugar, la reflexión que has hecho sobre la caligrafía me parece súper interesante porque tengo 2 hijas pequeñas que están aprendiendo a escribir y estoy viendo ese proceso y también veo que es muy distinto al que hice yo y tampoco hace tanto tiempo, porque no le dan importancia al trazo. Y parece que en la escuela da importancia a otras cosas, que me parece muy bien, pero al trazo no le dan tanta importancia. Y como tú decías, en la novela, el trazo le permite a la protagonista, que en algún momento lo dice, ¿no?, de cuánto tiempo hacía que no escribía, porque a veces es algo que a mí me pasa también, bueno, yo escribo mucho a mano y estoy siempre con libretas, pero hacer un texto largo a mano no lo hago a menudo, y cuando lo hago me doy cuenta incluso que se te cansa la mano, ¿no? y que no escribes igual con un boli que con otro, o con un papel o con otro, y esto le permite a la protagonista realmente hacer este contacto directo con algo remoto de la memoria, y es como se activan una serie de cosas y se activan a través de un gesto físico. Y también me pasó que tuve como un poco la necesidad de vincular la escritura a algo físico y a algo corporal. Y esto pues pasaba por la mano, ¿no?, y por el hecho de escribir. Pero yo quería de alguna manera hacer este símil de esto, de que la escritura también es algo físico, no solo porque, bueno, antes lo hablábamos con una compañera de escritura también, Irene Pujadas, que ella también es novelista y cuentista, y decíamos que la actitud física de un prosista es muy distinta de la actitud física de un poeta, porque los prosistas estamos encorvados y en cambio los poetas escriben ya pensando en la declamación, y por lo tanto es otra actitud física, ¿no? Pero que la escritura es cuerpo también, y esto es algo que yo quería añadir de alguna manera en la novela. Y lo que tú me has comentado de que al terminar la novela tuviste la necesidad de volver a leer el primer capítulo, me parece fantástico, porque realmente lo pensé así. O sea, no hay la instrucción en ningún lado, pero cuando ya estaba terminada la novela pensé, realmente sería interesante ver si alguien se vuelve a leer el primer capítulo, cómo pueda ver cómo las piezas encajan. Porque en este primer capítulo, que fue un capítulo que se alargó, o sea, al principio era a lo mejor pues la mitad o menos incluso, pero a medida que iba escribiendo iba añadiendo cosas, porque el tipo de la escritura de este primer capítulo es a base de frases bastante cortas y bastante inconexas, me permitía ir añadiendo estas referencias que luego bueno, se desarrollan en otras partes. Pero, oye, es que justamente ese es como uno de los apartados que tengo aquí, el de la construcción de la novela. Son 56 capítulos y de hecho hay trampa. Hay una trampa porque en los primeros episodios o capítulos no sabes si es una sola narradora, porque hay varias voces, hay distintos puntos de vista, y luego, bueno, no se las voy a spoiler, pero no la tienen que leer. O sea, digo, es interesante porque la novela se desarrolla con el final, ¿no? O sea, pero eso es como la punta del iceberg que te va llevando a desentramar o desentrañar esta historia, ¿no? Entonces quiero saber cómo se te ocurrió, bueno, 2 dudas. ¿Cómo se te ocurrió la idea de que una persona puede borrarse la memoria? ¿Y cómo se te ocurrió la construcción de la obra? Vale. Quiero recuperar antes una cosa, que tú has hecho también un símil con la parte textil. Y también hay mucho de textil en la novela, porque hay un contexto histórico muy concreto y que además es muy real, porque esto sí que es mi abuela, o sea, en casa de mi abuela tenían que no sé cómo se dice en castellano, un cusido, o sea, un taller de costura, porque enseñaba a otras niñas a
coser. Y esto es el contexto y por lo tanto lo de la costura también es algo que era una metáfora que también me servía para trenzar un poco todos estos fragmentos. ¿Cómo se me ocurrió que alguien se pueda borrar la memoria? No sé cómo se me ocurrió. Sí que sé que fue un trabajo de personaje, o sea, yo tenía como muy claro cómo actuaba este personaje, esto lo tenía como muy claro a priori, y entonces empecé a realmente buscar los contextos o lo que explicaban por qué actuaba como actuaba. Y entonces esto de borrarse la memoria me pareció algo que tiene un punto de exagerado, pero por esto es una novela, no es una historia real, pero me pareció que era como este punto característico muy especial y específico de alguien que realmente pues, no está muy bien, pero que y también es algo que explica otra característica del personaje de que es alguien muy metódico y excesivamente racional y que por lo tanto se puede como autoimponer retos muy bestias, como voy a establecer una metodología para borrarme la memoria y cumplirla, ¿no? a rajatabla, como si fuera pues una receta de cocina o algo así. Y un poco fue eso, o sea, creo que fue como un poco más tarde, o sea, en el momento de estar trabajando el personaje para darle esa profundidad un poco. Lo de la estructura. Agregando a la estructura, no sé si tú lo habías pensado así, pero ahorita que Anya hizo el comentario respecto al primer capítulo, yo lo veo como cuando se cierra un nudo en la costura, ¿no? Que tiene que regresar al origen para que pues, quede bien cerrada lo que sea que hayamos hecho, el bordado, la bastilla, el botón. Sí, ¿Alguna vez lo pensaste? No lo había pensado así, pero funciona perfectamente la metáfora con el contexto. Pero sí, es verdad, claro, es esto la idea, sí, de volver al inicio. Sí, de hecho es lo que hace ella, el personaje, es de volver al inicio. Sí. Y por el tema de la estructura es algo que esto sí que me lo han preguntado algunas veces y tengo como dos respuestas, ¿no? Una respuesta es que, o sea, hay algo de fragmentación que ayer lo comentábamos en una mesa redonda donde hablábamos sobre la escritura de la primera novela. Y yo soy muy consciente de que esta fragmentación de la novela no es algo que busqué, sino es algo que me encontré un poco por las características vitales y logísticas personales de cada uno, pero bueno, pues yo tengo un trabajo remunerado en un sitio que me hace trabajar 40 horas a la semana, luego pues tengo pues dos niñas pequeñas, y la vida pues bueno vas haciendo y además escribes una novela, ¿no? Y entonces cómo poner estos espacios de escritura, de lectura, toda la lectura que es necesaria para poder escribir, cómo las vas colocando y cada una se organiza como puede, pero sí que me doy cuenta que esta fragmentación en el fondo no es algo que busqué, sino es algo, creo que es el resultado de una fragmentación del tiempo y que a veces pienso que si tuviera la oportunidad de tener, no sé, 6 meses por no hacer nada más, pues, y estas 8 horas laborales dedicadas a la escritura, a lo mejor podría hacer una novela con capítulos larguísimos y no tan fragmentarios. Esto seguro. Por otro lado, sí que es verdad que esta novela la reescribí de pies a cabeza como mínimo una vez, y en esta segunda escritura el trabajo que hice fue de fragmentación. O sea, una vez terminada, vi que era demasiado lineal, que tenía algo de aburrido en el fondo y entonces con el juego de la fragmentación de alguna manera se asimilaba a este primer capítulo, que es el mismo juego de fragmentación pero reducido, ¿no? En frases, y además me permitía también pues, poder trabajar algunas que otras tramas que al momento de fragmentar las anécdotas o las escenas, de repente como afloraban, ¿no? Y de repente pues ostras, pues una relación de amistad con una amiga de la universidad sobresalía, y entonces pues me permitía pues seguir esta trama. Y bueno, se dan cuenta cómo hay ese lenguaje textil tan implícito, ¿no? En la manera en que nos referimos a la narrativa. Y
además de esta forma fragmentada de la novela, las voces. O sea, también la decisión de cambiar las voces estuvo en un principio o no. Esto se refiere a que en algunos capítulos Mary Shelley, la protagonista, habla en tercera persona, o sea, habla de sí misma en tercera persona. Entonces, por eso les digo que Canelles hace un poquito de trampa de repente, o sea, nos engaña, porque creemos que son muchas narradoras, y ya después es, oh, ya caigo, ¿no? Es Mary Shelley. Y a pesar de que en el capítulo 1 está la advertencia, pues, ¿no? Pero es como, ya cuando caes del desengaño, te da gusto. O sea, como que dices, mira, qué buen recurso. A mí eso me gustó, porque deja de ser una novela confesional, que es un género que en este momento está en auge, que está en tendencia, porque cuando cambia la tercera persona, por ejemplo, en el capítulo de las hermanas, incluso Mary Shelley tiene un discurso, como una forma distinta, pero ya después te das cuenta de que es Mary Shelley, no las hermanas las que están hablando, porque además usa como la voz que ella recuerda de sus hermanas de hace 40 años. Mary Shelley, se va a los 20 años a Londres y luego se va a Estados Unidos y nunca vuelve a ver a sus hermanas, entonces las recuerda de chicas. Y aquí también, bueno, otras dos cosas. Quisiera que hablaras de los artefactos que sostienen la memoria de la novela. También me parecen como muy puntuales la grabadora del contestador con la que su mamá se comunica con ella, que además es como la voz de la conciencia de Mary Shelley. La bicicleta, que también está como un símbolo bien interesante en ella, y sobre esta idea también de pedalear, y me imagino o lo relaciono con esta cuestión de ella de vivir en el exilio. Las libretas, que tienen que ver con los diarios, los reportes del periódico, los libros, porque la novela de Mujercitas tiene como mucha relevancia en la construcción de la novela, porque hay mucha o sea, es que también es un metatexto. Sí, de hecho esto del metatexto tiene que ver también con lo que decías antes, ¿no? De que esta narradora y protagonista, hay un juego de pasar de ser, y creo que en algún momento aparece un poco la frase más o menos así, ¿no? De pasar de ser protagonista a ser narradora. Y en ese paso es esta toma de conciencia, de responsabilidad, dejo de actuar, ¿no? O de ir en bicicleta sin pensar, dejo de actuar para poder tomar las riendas de algo que quiero contar. Y en esto es como este autoconocimiento que le implica, pues, bueno, asumir una identidad que a lo mejor es lo que había estado evitando. Y esto, pues, yo como tengo formación de teoría literaria, pues no deja de ser un juego narrativo también. Que también se encuentra este espacio que le das al sonido dentro de la narrativa, ¿no? O sea, esta escena donde ella recuerda a la hermana llorando embarazada y que la mamá ya está un poco desquiciada, así, es que no me entiendo, llora por todo, o los gritos de la madre hacia ella. O sea, está esa parte de nombrar los sonidos cotidianos, hogareños, para generar la atmósfera dentro de la narrativa, y yo te lo agradezco porque al final creo que es una escena que tú, bueno, yo, Aurora, como mujer, me puedo poner ahí e imaginarme a mi mamá gritando, a mi hermana peleando. O sea, te lleva pues justamente a tu hogar. Pues lo agradezco que lo digas, porque para mí era como una situación que me parecía tan pintoresca, ¿no? Me parecía que podría ser demasiado concreta y que por lo tanto la identificación, pues, bueno, no era posible, pero si pasa así, pues me alegro. Y el tema de los sonidos, es verdad que esto sí que fue algo como muy a posterior, como de reescritura, de la necesidad de intentar poner color un poco, ¿no? A esta plasticidad también sensorial en una historia. Y esto sí que me acuerdo que fue, bueno, voy a añadir sentidos y voy a añadir el tacto
y pone a añadir sobre todo el oído, y además este personaje tiene un miedo recurrente que es volverse sorda, y ese miedo de te imaginas de un día levantarte y no escuchar nada, tiene miedo a esto, y por eso siempre está haciendo cosas, y por eso siempre también hay esta confusión con la productividad como algo que te salva. Y justo empieza la novela que esta mujer ha parado de hacer cosas, ¿no? Porque pues, a nivel profesional pues, la han apartado un poco, está como a punto de jubilarse, la tienen un poco separada un poco del contexto, y esto es algo, sí, castigada, y esto es algo que hace parar, y que entonces empieza pues este sonido a abrumarla, ¿no? Otra vez, y por eso si tenía ella este tema, esto tenía que salir a lo largo de toda la novela, ¿no? Estos momentos más plásticos del sentido, ¿no? Sí, creo que el tema del tacto, ¿no? Con el tema de la escritura, y el tema del sonido son las dos partes más sensitivas que aparecen. Sí. Y que de hecho se nota también mucho en la música, porque es como de lo último, de lo poco que logra deshacer de su memoria, ¿no? O sea, incluso dice, bueno, para sustituir los libros tengo la música. Y a mí me gustaría, porque hay un montón de temas alrededor de la novela, hay un montón de preocupaciones, a pesar de este intento de borrado que hace Mary Shelley de temas en la novela, pero me gustaría, si puedes ubicar la parte del borrado, que nos lo compartieras, y a lo mejor después platicamos un poquito de este tema tan en tendencia que existe en la narrativa contemporánea, que es el cuerpo. Sí, es que estaba pensando que iba relacionado con el cuerpo, ¿no? Este borrado de la memoria que hace Mary Shelley lo hace, como he dicho antes, como aplicando un método, y en este método hay cosas casi como muy concretas y que pueden parecer muy absurdas, como por ejemplo pues quitar los retratos de su vida, ¿no? Y entonces ella vive sin imágenes, ¿no? Y que por lo tanto sin recuerdos, incluso aún más allá, que es convivir con imágenes y con retratos de gente que no conoce, con desconocidos, que los tiene en su casa como si fueran familiares, simplemente justamente por eso, por no desentonar, ¿no? Porque siempre todos tenemos retratos de familia, pero ella no tiene ninguna relación con estas personas que están allí, no saben quiénes son, pero allí están, ¿no? Esta sería una de las acciones. Otra acción es el borrado de los libros que tú comentabas, que es realmente no guardar libros. El libro es un elemento de memoria, porque el libro contiene la lectura, y la lectura te conecta en un momento determinado de la vida y de la memoria. Entonces ella hace este juego de eliminar por completo todos los libros, e incluso los únicos libros que tiene están en el despacho de la universidad donde trabaja en contexto profesional, y solamente son libros vinculados a su trabajo. Y esto lo hace, y luego hace cosas un poco más no sé, más freudianas, no sé, que es como hace este ejercicio también de borrar recuerdos, ¿no? De intentar recordar escenas o conversaciones que tuvo, y las recuerda, hace como el ejercicio de evocarlas muchas veces, y cada vez que las evoca cambia algo, hasta que realmente el recuerdo desaparece, porque han mutado, que ya no tiene nada de su origen, y por lo tanto ya no es un recuerdo, ¿no? Ya es una ficción, que de hecho esto ya aparece, el libro es un poco esto. Y todo esto lo hace también con un borrado del físico. No convive con espejos, por lo tanto no se reconoce a ella misma, ni reconoce tampoco el paso del tiempo en su rostro, en su cuerpo, y también de una forma de conciencia borra el recuerdo de las cicatrices, porque aquí pues la lectura de la cicatriz también podría ser como un símil intenta hacer este borrado mental, ¿no? Porque físicamente no puedes borrar de las cicatrices, pero sí que puedes intentar olvidarlas, ¿no? Ahora, o sea, actuar como si no estuvieran, hasta el punto de que realmente desaparecen. Si además no me miro y no convivo con espejos, pues esta cicatriz pues ya no está. Y este es el trabajo de 40 años de una mujer que se pasa la vida así, hasta que hay estos crics, estas cracks que le pasan, ¿no? Con la muerte de la madre, que es como
el detonante, pero que hay otros, ¿no? Como este proceso de escritura física, que es otro momento de volver, y para mí también es este parar de producir, ¿no? El parar de hacer cosas. Incluso ella se encuentra, como está desorientada porque no está trabajando, empieza a hacer cosas inútiles, como aprender griego antiguo o hacer conservas de mermeladas y confituras que además no le gustan y que no se va a comer y que las acumula, y por lo tanto pues estas cosas inútiles que hace es lo que la mantienen como en un estado como letárgico, donde entonces puede empezar a ocurrir esta memoria que había intentado aparcar. Oye, incluso hay como toques de humor en esas partes, porque de repente dice Mary, porque o sea, es que es increíble cómo narra este borrado que se hace, porque a mí me recordó mucho la película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. De hecho, así como que es mi película favorita y dije, la quiero ver otra vez. Pero dice Mary, o sea, ella se va del país y lo primero que hace es cortarse el pelo y cambiar de guardarropa. Y creo que, o sea, muchas personas, sobre todo parece ser que las mujeres lo hacemos más, ¿no? Pero luego de repente dice, o sea, cuando se pone a hacer las conservas, dice, creo que en este momento sí sería bueno tener amistades, porque así les podría regalar tanta conserva que hago. O sea, eso es como estos toquecitos agridulces, de repente, lo de la gata. O sea, tiene una gata y siempre, o sea, no es una, la ha tenido 30 años, pero para no sentir dolor, le pone el mismo nombre a todas sus gatas. Entonces, también es como, o sea, como que estás intentando entender y de repente pasa, ¿qué pasa con esta mujer? Pero bueno, vas desentrañando la novela, vas avanzando en los capítulos, llegas al capítulo 41 y entiendes un montón de cosas, ¿no? Que pues es una experiencia, la experiencia del embarazo, la maternidad, me es un poco ajena en el sentido de la práctica. Quizá como hija me sentí como más identificada en la parte de esta relación con Consuelo, su madre, que es la única voz que dice que de repente tampoco se va de todo, ¿no? Sí, justamente, y es algo que a mí me gustó, ¿no? Como este desprendimiento de tus etapas como mujer, o sea, cómo ella se va desarrollando, y cuando se va a Londres, que se le escapa a la mamá, o sea, porque la mamá la mandó con unas monjas, y de repente ella inventa que se iba con las monjas, pero ella se iba a vivir con alguien más y se empezó a armar su propia vida, ¿no? O sea, fue como la ruptura con la madre, con el origen, volvemos a eso, pero es padre también cómo va moviéndose respecto a distintas visiones la protagonista, ¿no? O sea, habla de ella desde su pensamiento joven y luego se aleja y entiende a esa joven y se reconcilia con la joven y luego regresa a la joven y critica un poco como, o a lo mejor ironiza a la adulta, ¿no? Que ya se hizo, pues que la excluyen en el trabajo justamente por todas sus rarezas, pero que ella acepta que fue quien las adoptó, ¿no? Y que desarrolló esa personalidad y que no podía, pues, tener una vida distinta a la que ella eligió con ese acto de rebeldía. Y eso también a mí me gustó mucho. ¿Por qué? Porque justamente, pues creo que eso es también como algo muy íntimo, ¿no? El ir acercándonos y alejándonos de nuestras versiones. Bueno, de hecho, también estos días de aquí en la fila han sido como muy intensos. Hemos estado como 4 o 5 días con mucha gente que se dedica a la escritura y al mundo editorial, por lo tanto hemos estado hablando de muchos temas. Y también estábamos hablando, ¿no?, si es posible o no es posible vivir contra la familia, ¿no?, en vez de contra la nostalgia, pero creo que aquí funciona igual, ¿no? Y comentábamos que aunque huyas, ¿no?,
en esa huida también hay construcción de identidad, ¿no? Y este personaje al final pues realmente es tal como es, tiene todas estas rarezas porque su vida se ha construido a partir de esta negación o de esta ida y vuelta, ¿no? con esa historia particular. Y el tema de la maternidad que te has apuntado, de hecho es curioso porque, bueno, esto lo descubrí como mucho después, pero yo, mi primera idea de escribir una novela era que yo quiero escribir una novela sobre maternidades. Y al final no es, creo que sea el tema principal, aunque está por debajo, ¿no? Por encima, no sé, aparece, pero realmente es algo que estoy contenta también de que aparece este tema como podría aparecer otro, pero que tampoco sea lo central. Creo que, bueno, a nivel personal, creo que, bueno, hay una distancia, bueno, que bien, que lo conseguí, ¿no? Pero yo intenté escribir sobre maternidad porque yo estaba embarazada y leí una entrevista a George Steiner, que es un autor que admiro, ¿no? y que me construyó mi identidad como incluso lectora, porque lo leí muchísimo en toda la época de la universidad y después, ¿no? Y era alguien como un faro, ¿no? Y leí una entrevista donde él comentaba, en esa entrevista, hacía un comentario, me sentó muy mal, porque decía que era natural que hubiera menos mujeres creadoras, ¿no? O escritoras que hombres, porque las mujeres ya hacen un gran acto creativo, ¿no? Que es dar a luz. Y a mí y además luego ponía ejemplos, ¿no? Y decía, ves, grandes escritoras como Woolf, como Simone de Beauvoir, no son madres, claro, ¿no? Porque son escritoras. Y esto a mí me sentó muy, muy mal y, bueno, no diría traumático, pero, no sé, me cayó un mito. Y después pensé que realmente los mitos, o sea, que no pasa nada, no tienes que estar de acuerdo siempre al 100% con alguien, ¿no? Pero en aquel momento lo sentí como que me caía un mito y entonces como respuesta casi vale, pues voy a desmentir a este señor y por lo tanto voy a hacer algo y además lo voy a hacer pues esto, embarazada y con todo el tema, ¿no? Y con todas las hormonas aquí a tope. Pero el ejercicio que me impuse fue voy a escribir maternidades desgraciadas y todas ellas lo son. Hoy aparecen en la novela. Nos quedan unos minutos, preguntamos al público si tienen algún comentario. Nada más, ahorita que comentas eso, creo que tendría que haber puesto en el título ya siéntate Steiner, ¿no? Eso entre paréntesis, señor. Pero, pues sí, porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, si alguien gusta hacer una pregunta, son gratis, no cuesta. Buenas tardes. ¿El nombre de tu protagonista, Mary Shelley, tiene que ver con Mary Shelley? No, Bueno. de hecho es un nombre que viene de Andorra, porque allí hay la Virgen de Meritxell. Y me gustaba mucho este nombre porque me permitía, o sea, el diminutivo del nombre es Shell, y muchas chicas que se llaman Meritxell la forma más íntima de comunicarse es Shell. Pero luego, como cuando se va a Londres, se pasa a Mary, que ya sonaba como muy inglés, y simplemente era un nombre que me gustaba porque tenía estas posibilidades de cambio. Pero el nombre es muy catalán, pero es de Andorra. Gracias. Si nadie más quiere preguntar, yo tengo dos preguntas. Contra la nostalgia es el olvido, o sea, el borrar la memoria. ¿El título contra la nostalgia? Sí, de hecho, en un momento de la novela se habla de la palabra nostalgia, del origen etimológico de esta palabra, que a mí me encanta porque es una palabra que proviene es un neologismo, es una palabra inventada por un científico, sí, un doctor suizo, creo que al final era el año, no sé, el siglo XVII, XVIII. Sí, exacto. Se inventó esta palabra porque lo que hace es coger la palabra nostos, la palabra dolor, ¿no? Y hacer el dolor de la vuelta. Nostos es vuelta en griego, y es el dolor que uno siente a la vuelta. Y se inventó este nombre como para discernir una enfermedad, que era la enfermedad de los soldados a la vuelta cuando volvían a casa, ¿no? Y
Y la palabra nostos en griego tiene doble sentido. Por un lado es un verbo que quiere decir volver, ya está, pero también es un género épico, un género literario. Y el nostos es estoy dando una clase ahora, ¿no? El nostos es un género épico, es una historia, un poema épico que relata una vuelta. O sea, la Odisea, Ulises es un nostos, ¿no? Que relata la vuelta, pero existen otros nostos, que son estos viajes de vuelta. Entonces esto a mí me gustaba mucho porque, de hecho esta novela es una vuelta, porque dura un viaje, dura desde que sale esta señora de su casa, que es Estados Unidos, hasta que llega a Sabadell. Es el arco temporal, pero además es la construcción de este relato personal, de esta historia, que es ella misma. Entonces, por eso es el contra la nostalgia, pero no funcionaría recuerdo, porque me gustaba la palabra, el uso de la palabra nostalgia. Gracias. Bueno, un comentario porque ya no sé el segundo aviso. ¿Cómo te sientes de que es tu primera novela y de que ha sido traducida al español y además ha sido traducida por la Universidad Veracruzana? Meritxell tenía cero expectativas de la vida. ¿Tú qué expectativas tenías respecto a la novela? Bueno, si hace 4 o 5 años, que aún no estaba publicada, me lo hubieran contado, no me lo hubieran creído, y no es una manera de hablar, realmente es así. En un momento de la escritura me pasó que la encontraba muy lejana a mí. De repente esta señora tan rara parecía como muy rara, demasiado rara, y decía, esto no tiene nada que ver conmigo, nadie se lo va a creer. Y entonces le puse parte de mí. Y toda esta frustración que siente Meritxell con la escritura, porque ella también, aparte de esta frustración con la familia, tiene una frustración con la escritura, es mi historia. O sea, realmente yo pasé mucho tiempo intentando pensar que escribiría algo sin acabar de hacerlo, y no fue hasta ya, a la edad adulta, hasta leer la entrevista, es como que empecé a escribir, empecé a terminar las cosas que empezaba a escribir. Y por eso parte de esta cero expectativa, no con la vida, pero con la escritura de Meritxell, está en parte mía. Y por lo tanto, o sea, llegar aquí, o sea, lo que os he dicho al principio, ¿no? Al pensar que esto hay lectores y que son lectores que pueden estar en cualquier parte del mundo, me parece, bueno, como algo muy alucinante. Realmente no me imaginaba eso. Pues hemos llegado al final de esta increíble presentación, de verdad. Qué nostalgia. Qué nostalgia, exacto. Pero un aplauso a María. Es un placer estar aquí contigo, Aurora. Muchísimo gusto, María. Y pasen a comprar la novela, está a súper precio. ¿Cuánto está? Está a mitad de precio. Está a mitad de precio. Y además tienen la oportunidad de que se la lleven firmada por María, que vino desde Barcelona para presentarla. Muchas gracias a todas y todos.